El pelado Trebuch y Majul se cayeron de traste tras las declaraciones más picantes de Milei sobre el dólar. Les dejamos él como un mandril. El que lo quiera ver lo tiene a la vista. Está haciendo paso a paso todo lo necesario para cerrar el Banco Central. Perdón, esto está sucediendo. Es un dato, es un hecho, sí. No es una fantasía mía. El presidente Milei estuvo dando una entrevista larga a Alejandro Fantino y fue a ver, ¿cómo lo diría? Un tsunami de buenas noticias económicas la semana, que empezó con decía Milei, que empezó con el superávit fiscal y terminó con la doma del mercado cambiario. Sí. Lo pongo en esos términos. Le dejamos el culo como un mandril, dijo Milei. ¿Cómo? Eso dijo. Te creo que dijo eso. Sí, búscalo. ¿A quién? Al mercado. ¿No dijo eso? Búscalo. ¿Es así, Bogiano? Yo no voy a repetir la pregunta. ¿Es así, Bogiano? Buenas noches. ¿Qué tal? No vi la entrevista, no sé. Yo sabía que iba a decir, pero... Sí, pero ¿qué? Mira, fue un buen comienzo. Mira, no sé, tengo que comentar de algo que no vi. No sé. Está bien. Me parece que por momentos hay una tentación de interpretar movimientos de muy corto plazo como si fueran aprobatorios o desaprobatorios de alguna medida económica. Y me parece que eso es equivocado. Yo te voy a dar mi interpretación de por qué la noticia del dólar sí se reflejó de manera inmediata, porque es puntual por lo siguiente. Estoy hablando del contado con liquidación, que se fue, el lunes se fue de 1.400 a 1.300, redondeando, y quedó por ahí 1.293. Hablo del dólar contado con liquidación. El blue puede ir por otro canal, a veces está por encima, a veces está por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar por encima o por debajo? Sí, no, ¿por qué decía usted, por qué pasó lo que pasó? Bueno, porque a los efectos prácticos, el día lunes, el Banco Central operó 12 millones de dólares en el contado con liquidación, y eso no alcanza a moverlo. Interpretación es que todo ese movimiento viene por un movimiento del mercado que justamente entiende que la medida va a accionar. Y más allá de eso, y que para esto no se necesita ser especialista, lo que hay que entender es que se acabó la emisión de pesos. Y hay que hacer una cuentita muy simple. Si no se emiten más pesos y el gobierno tiene superávit fiscal, quiere decir que la cantidad de pesos que hay dando vueltas se va a reducir. Se va a reducir porque el gobierno le entra más peso de lo que le sale. Bueno, entonces cada mes hay menos pesos. La motosierra no para nunca. Todo lo que vamos a cortar, lo vamos a cortar. Estamos todo el tiempo poniéndole combustible a la motosierra. Lo dijo el propio Adorni, que la motosierra no se apaga nunca. Porque además el objetivo que está en el Pacto de Mayo es justamente volver a un gasto público sobre PBI del 25% y todavía estamos muy lejos. Que las deudas se paguen con superávit. Que el ajuste sigue, dice. Eso es otra cosa. Pero la deuda es otra cosa. Acá estamos hablando de gasto público. Entendeme la lógica de la pregunta. Esto no es una inversa de la dolarización, porque a lo que estamos entonces ahora volcándonos es a revalorizar el peso. Porque acá parece... Déjame razonar. Al bajar la cantidad de emisión de pesos, al secar la plaza de pesos, el peso, aquello que escasea, se revaloriza. Sube precio. Se revaloriza. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar? El gobierno está incidiendo para que el peso sea más valioso hoy que el dólar. Para que el peso valga más que el dólar. El gobierno no está incidiendo en nada, te está diciendo no hay más emisión por ningún motivo. Como consecuencia de los movimientos del gobierno. Como consecuencia, naturalmente, eso va a redundar en que la única forma en que puedan pagar los impuestos, porque los impuestos se pagan ahora, de manera inmediata, ¿no? Tendrán que vender dólares porque eso es lo que se ha hecho siempre. En los últimos años, ¿qué ha hecho todo el mundo? Que se queda con los dólares hasta el último minuto antes de pagar impuestos. Y lo que está diciendo es que es lo que va a terminar haciendo la gente. Bueno, Miguel, me parece que tiene razón. Las últimas señales claramente indican que la dolarización quedó archivada, casi que más que postergada. La revalorización del peso implica eso. ¿Qué pasa con la dolarización entonces, concretamente en este momento en gobierno? No, yo no creo que la conclusión que ponés sea la correcta. Que la dolarización quedó archivada. ¿Por qué? Te digo más. Viste que ya no se habla más de la idea de cerrar el Banco Central,
Todo lo que está haciendo el gobierno es una hoja de ruta para cerrar el Pero Banco la Central. dolarización concretamente, Es muy parecido, termina siendo lo mismo. Hay unas confusiones de que, bueno, no, el Banco Central no va a poder comprar dólares, entonces ¿cómo va a poder pagar los cupones? Es que el Banco Central ya no compra dólares porque ya no tiene pasivos remunerados. Eso se lo pasó al Tesoro. El Tesoro tendrá que comprar dólares con los excedentes de pesos. Entonces, el central ya no interviene, ya no emite pesos, ya no tiene deuda remunerada. Es un regulador. Es casi los puntos que vos tenés que ir cumpliendo ¿para qué? Para básicamente cerrar el Banco Central. Vete, todas las cosas que decían que Milei no iba a hacer, no iba a hacer. El que lo quiere ver lo tiene a la vista. Está haciendo paso a paso todo lo necesario para cerrar el Banco Central. Perdón, esto está Es un dato, es un hecho, no es una fantasía mía. Los conductores y La Nación Más quedaron anonadados tras la explosiva frase del presidente acerca de estas 2 semanas de turbulencia que cambiaría donde Massa desde las sombras intentó generar una corrida. Milei no se guardó nada y metió quinta a fondo disparando contra todos lados, inclusive los econochantas que le piden devaluar o volver a prender la maquinita para pagar la deuda, lo que haría regresar el ciclo interminable de la inflación. El mandatario libertario está totalmente convencido que este es el camino y no dará el brazo a torcer, inclusive con la motosierra que no se detendrá nunca, porque siempre aparecen nuevos curros como el del día de hoy, que el vocero reveló el escándalo de las pasiones truchas por invalidez que se llevaban en un presupuesto más de 3.400 millones de dólares al año. Esos mismos dólares que faltan en las reservas según la condenada Cristina Kirchner y que según su ignorancia económica es lo que genera la inflación, aunque ya desde todos los espacios le hayan explicado una y otra vez que la inflación es un fenómeno monetario, pero los zurdos siempre serán ignorantes.